Me llamo Abigail Orús, tengo 28 años y hace 4, animada por mi madre, llegué a Hamburgo con un billete solo de ida. Ahora tengo una vida plena en esta bonita ciudad y a Zaragoza la llevo siempre en mi corazón. Hola, Abigail. Moin, Ana. ¿Cómo me has dicho? Moin. ¿Cómo que moin? ¿Qué es moin? Es el saludo típico de aquí de Hamburgo, pero solamente en esta zona. Si vas a otra parte de Alemania te mirarán muy raro si lo dices. Porque si no, ¿cómo hay que saludar? Guten Morgen es buenos días o hallo, pero Guten Morgen es lo protocolario. La expresión es moin moin 2 veces, pero cuando ya vives aquí los locales lo dicen solamente una vez, así que en función de si lo dices 1 o 2 veces pueden saber si eres de aquí o no lo eres. Oye, que veo por aquí que nos habéis dado aquí también la bienvenida. Hombre, por supuesto, siempre que viene alguien de casa hay que tratarlo bien, ¿no? ¿Pero dónde estamos? Estamos en Statista, en mi trabajo. ¿Y a qué te dedicas exactamente? Pues soy periodista de datos / analista de mercado y hago estadísticas sobre medios de comunicación y publicidad. Uno de los últimos dossiers que he creado, que ha tenido bastante buena acogida, son sobre los festivales de música en España y estas son las diferentes estadísticas, la asistencia, etc. Oye, ¿y qué veo por aquí? Por supuesto, pues el cachirul no podía faltar, como buena aragonesa. Es algo que para sentir cerca la tierra siempre hay que tener algo, aunque sea poquito. Porque tú, ¿de dónde eres? Yo soy de Zaragoza, Zaragoza ciudad. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? En septiembre hicieron 4 años que llegué a Hamburgo y la verdad fue porque siempre me ha gustado Alemania. De hecho vine no a Hamburgo pero sí a otra ciudad de Alemania a hacer Erasmus. Después de terminar todo estuve 1 año en Zaragoza y mi madre fue la que me dijo, bueno, si la amiga que tienes te deja estar en su casa, vete con billete de ida y si encuentras trabajo te quedas. Y hasta ahora. ¿Y con quién trabajas aquí? Ahora mismo yo formo parte del equipo de España, entonces somos todos españoles, somos 5. Y bueno, en esta oficina de aquí trabaja mi jefa de equipo. Hola, hola. Hola, Vic, ¿qué tal? Bien. Ella es Rosa. Hola, Ana, encantada de Aragones por el mundo. ¿De dónde eres tú? Yo de Madrid. O sea, aquí estáis un grupo de españoles. Muchos del sur, somos pocos. Yo soy la única del norte-norte, la mayoría son de centro-sur, pero bueno, sí. Oye, ¿qué tal trabaja Abby? Abby es una excelente trabajadora. Y mejor persona, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, no puedo decir otra cosa, lleva conmigo desde 2016. No, Sí, porque es desde 2016. Y la verdad que un trabajo excelente. Bueno, Rosa, yo creo que ya he cumplido mi hora, ¿no? Ya puedo irme a enseñarles un poco a Hamburgo. Bueno, el lunes hablamos de ello. Venga, Rosa, Bueno. Pórtate. Voy a poner el abrigo ya y nos vamos. Nada, que tengáis buena tarde. Buen fin de Venga, semana. adiós. Wenn die Weihnacht am Hafen steht und träumen in die Ferne sehen. Bueno, Abigail, ¿y ahora dónde nos has traído? Pues estamos en el puerto y os he traído precisamente al túnel del Elba, que es un lugar muy turístico y es una alternativa en vez del ferry para pasar al otro lado de la ciudad. ¿Y cómo funciona? Pues hay 4 ascensores y se puede bajar o por ascensor o por las escaleras, lo que preferáis. Yo creo que por ascensor. Mejor, ¿no? Vale. Venga, vamos a cogerlo. Y ahora vamos a bajar 25 metros de profundidad. ¿Cuándo surge la idea de hacer algo así? Se empezó a construir en 1907 y terminó en 1911, pero claro, son en total ida y vuelta 1 kilómetro de distancia, o sea que necesitó tiempo para terminar de construirse. Es largo, desde luego. Es largo. En su momento fue un hito histórico porque se trata del primer túnel fluvial e interior del continente europeo. Como entenderás, esto fue sorpresivo y más en la época que era. Hoy es el orgullo de Hamburgo porque en su momento también ayudó a presumir del poder económico de la ciudad, de decir, aquí está Hamburgo, tenemos dinero y queremos mostrarle al mundo y a Europa que estamos aquí para quedarnos. ¿Es una ciudad con mucho dinero? Sí, la verdad es que de las rentas más altas que tiene el país, tras Berlín, es la ciudad más potente económicamente. ¿Y estos mosaicos de aquí qué son? Pues se llaman relieves mayólica, están hechos en bronce y vienen a representar un poco las criaturas que en algún momento han vivido o en el Elba mismo o en las cercanías. Hay también estrellas de mar, una langosta, hay incluso animales no tan bonitos como ratas, pero claro, también en un río pues es normal. Hemos llegado al final. Unos 430 metros después ya estamos aquí. Como puedes ver, aquí están las escaleras que también se pueden bajar. La verdad es que son muy bonitas y están muy bien conservadas. Y bueno, aquí está el guardia de seguridad. Pobrecito, pero... Hace un poco de frío, sí. ¿No tiene usted un poco de frío? No, yo creo que están acostumbrados ya al frío. ¿Y cuál es su trabajo aquí? Achte halt darauf, dass alles hier Se encarga de que el tráfico, las bicicletas, la gente esté todo seguro y que no haya ningún altercado. In Hamburg ging es los. In seinem Y alten estamos ya en la otra parte de Hamburgo. Esta es un área un poco más industrial, no suele haber mucha cosa, pero sí es verdad, como cosa curiosa, que cuando hace buen tiempo los jóvenes suelen venir a esta zona con un par de cervezas, porque ver la ciudad desde aquí, la verdad es que es muy bonito. Se ve toda la otra parte de Hamburgo con la filarmónica, el puerto, y la verdad es que son vistas que merecen la pena. Du kennst jetzt
meine Art zu schreiben. Guau, Abigail, ¿pero qué es esto? Bueno, pues esto es la Filarmónica del Elba, que tiene el nombre pues, por el río, porque seguimos en el Elba. Es un edificio icónico de la ciudad de Hamburgo. En 2001 empezó la idea y estuvo años y años y años porque hubo algún problema con la construcción y hasta 2017 no se abrieron sus puertas. Ahora estamos ya en el corazón de la Filarmónica. Desde aquí se pueden llegar a las diferentes salas de conciertos. La más grande puede acoger más de 2.100 personas. Las entradas no son muy asequibles. Aquí un concierto puede ser en torno a 50-100 euros la entrada para poder ver bien. Este edificio está como en mitad del río, ¿no? Sí, la verdad es que sí, los pilares están como a 15 metros de profundidad en el propio río, hay unos 1000 y es lo que ayuda a sostener las 200 toneladas que pesa el edificio. La base es un antiguo almacén alemán, era el almacén más grande de Hamburgo, que durante la Guerra Mundial fue destrozado, luego lo reestructuraron, lo volvieron a construir y sirvió hasta los años 90 para almacenar cacao y otras mercancías. Ahora para terminar vamos a ir a la zona más característica de este edificio, que es la plaza, lo que se llama la plaza. ¿Y qué es la plaza? Pues es una zona que está entre el almacén antiguo y la zona donde están las salas, la zona moderna, y va a 360 grados alrededor del edificio y está a 37 metros del Elba. Antes hemos estado en el túnel a 25 metros y ahora estamos bajo el Elba y ahora estamos arriba a 37 metros. Vaya Subimos manera y de bajamos. vida. Sí. Hello. Hallo, What are you doing? Selfie. Está haciendo una foto. ¿Le gusta el lugar? Ja, also ich komme aus Dresden, ich wohne nicht in Hamburg. Ok. So, alles Gute. Hoy es su cumpleaños. Viene de Dresden y ha venido simplemente para ver la Filarmónica y para ver Hamburgo. Pues felicidades. ¿Cuántos cumples? 30. Pasa un buen día. Dankeschön. Disfruta. Ja. Adiós. Tschüss. La verdad es que esto es una zona muy buena, sobre todo cuando está un poco más Despejadito, ¿no? despejadito. Tenemos el día un poco, claro, nublado. Nublado y además está empezando a anochecer porque aquí anochece bastante rápido. ¿A qué hora suele atardecer aquí en invierno? Cuando es invierno cerrado a las 4 suele ser ya noche cerrada. Pero desde aquí se puede ver toda la zona del puerto y la verdad es que las vistas son muy bonitas. Bueno, pues ya se ha hecho de noche y os he traído a la zona de marcha de Hamburgo, pero antes de ir por la calle y enseñaros algunos bares, quería que vierais un sitio muy emblemático que es la Beatlesplatz. Como la Beatlesplatz. Aquí tenemos a los Beatles, John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr aquí. Incluso el quinto Beatle que muy pocos recuerdan. Era el bajista principal, se quedó en Hamburgo y no volvió con ellos cuando dejaron la ciudad. Conoció a una fotógrafa, se enamoró de ella y luego pues decidió quedarse aquí. ¿Qué hacían los Beatles aquí en Hamburgo? Pues realmente, aunque muy pocos lo saben, la carrera de los Beatles como tal, o sea, cuando empezaron a hacerse famosos y a hacerse nombre, empezó aquí en Hamburgo. En agosto del 60 llegaron aquí, se alojaron en un almacén viejo y lúgubre detrás de una pantalla de cine, con contrato pero sin permiso de trabajo para tocar en un bar que está al final de esta calle llamado Indra. ¿Ese cartelito de ahí pequeño? Este cartelito de ahí, que está prácticamente igual que como cuando tocaron los Beatles por primera vez y ahora mismo está cerrado porque hay un grupo ensayando para tocar. ¿A ti los Beatles te gustan? Recuerdo que una de sus canciones, Yesterday, formó parte del repertorio del coro del instituto en el que cantaba, así que tuve que cantarlo muchas veces durante mis años de instituto. A ver, ¿y te animarías a cantarnos un poquito? no. Yesterday. I believe yesterday. Hablando de Beatles, eran muy amigos. ¿Tú te acuerdas viniendo por aquí, por la zona de marcha de tus amigas? Pues la verdad sí me acuerdo de ellas. Mis amigas de la universidad son periodistas también y cuando voy a Zaragoza es una quedada obligatoria con ellas. La verdad es que se les echa en falta. Bueno, pues que sepas que ellas también se acuerdan un montón de ti y han querido mandarte este vídeo. ¡Hola, Abigail! Bueno, nos hemos juntado para mandarte un beso y un abrazo desde aquí, desde Zaragoza. Como ves, hace mucho aire, para variar. Queremos decirte que te queremos un montón, que estamos orgullosas de ti, de todos tus avances y que estamos deseando que vuelvas para volver a juntarnos, cenar y que nos pongas al día. Te queremos mucho. Adiós. Saludos desde Zaragoza. Chao. Adiós. Que soy de lágrima fácil, no se vale. ¿Quiénes son ellas? Son Camino, Inés y Marta. Ellas están orgullosas de mí, pero yo estoy súper orgullosa de ellas y siempre que puedo las sigo, me emociona y siempre es bueno tener unas palabras amigas. Bueno, pues desde aquí quiero aprovechar para mandarles un saludo. Además,
En breve es el cumpleaños de Camino, el día 9, así que desde aquí, felicidades y nos vemos muy pronto. Bueno, Abigail, y para terminar el día, ¿dónde nos has traído? Pues os he traído a la Oberhafen Canteen. Como veis está un poquito inclinada, que es lo curioso. Unos 70 años de antigüedad y es conocida porque aquí se ideó la receta original de lo que hoy es la hamburguesa. Claro, porque la hamburguesa es de Hamburgo. Exactamente, echa la broma, pero sí, efectivamente, se puede decir eso. Con sus variables, pero es la que cogieron de aquí y llevaron a Estados Unidos. Se conoce como el filete de Hamburgo y de ahí derivó el nombre de hamburguesa. ¡Hallo! Hallo! ¿Qué es esto de la receta de la hamburguesa ancestral? Grundstück warm ist ein Schweinebraten, Es una especie de sándwich, eine Bratensoße es la salsa, un caldo, und das ist unser Schweinebraten. es el cerdo. Es carne de cerdo. Sí. Tenemos que esperar 5 minutos para que coja todo el gusto del caldo. Oler huele que alimenta, desde luego. Hombre, el panecito y todo se puede entender porque... Sí, la forma también es redonda, es la que tenemos en mente cuando pensamos en una hamburguesa y ahí está. Oye, Buen pues apetito. Nos lo subimos a comer. Directos de la cocina A la mesa. a la mesa. A mí me gusta mucho, no soy fan de la hamburguesa actual, pero esto la verdad es que le da 1000 vueltas en calidad y en todo, así que yo si me dan a elegir prefiero esto. ¿Te ves volviendo a Zaragoza? La verdad es que es una pregunta que me han hecho más de una vez. Debo decir que ahora mismo no me veo volviendo. He encontrado también una segunda casa aquí. Quiero aprovechar para saludar a mis padres, especialmente, que sin ellos realmente no podría haber dado el paso de venirme aquí. Que sepan que los quiero un montón, que los echo de menos, y a mis amigos también, que los tengo en la cabeza. Y que nada, nos vemos en Navidad. Voy para allá. Pues nada, David, que aproveche el plato Pues y muchas nos gracias. vemos en Navidad por Nos vemos en Zaragoza. Navidad. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.